Hola, bueno, un poco más tarde de lo previsto, aquí estamos con esta transmisión donde vamos a hablar de los tratamientos corporales y específicamente de todo lo que es un tratamiento reductivo ya y todo lo que tiene que ver con esa materia. Bueno, la verdad es que empezamos un poco más tarde porque fuimos al aeropuerto, el vuelo de mis amigas que llegaron hoy día desde Buenos Aires llegó un poco más tarde y por eso nos atrasamos. Además, el tránsito en Santiago está tremendo. Con la lluvia ha sido como una cosa bien compleja. Pero bueno, aquí estamos y siempre la gente a mí me pregunta, hola Vivi Vidal, un gusto. Siempre a mí la gente me pregunta cómo elijo el mejor producto corporal para hacer una reducción o qué tipo de tratamiento yo tengo que hacerle a mi clienta o qué hago primero, celulitis o flacidez, que fue una de las preguntas que me dejaron por ahí en el muro sobre el tema de la semana pasada. Y bueno, cuando nosotros hablamos de un tratamiento reductor, lo primero que tenemos que tener en claro es qué tipo de problema tiene mi clienta. Entonces, para eso es muy importante la anamnesis. Acuérdense que la anamnesis son todas esas preguntas que yo le hago a mi clienta para saber qué está pasando con ella. Hola, Agus B. Un gusto. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos eso, hola Rosita, qué rico verte. Ya nos vimos el sábado. Hola Camila, un gusto. Bueno, entonces como yo les estaba diciendo, lo primero que yo tengo que saber es si realmente yo puedo atender a esa persona o en realidad está fuera de mis parámetros de atención. Y eso se calcula con el índice, sacando el índice de masa corporal. En algunos casos hay personas que usan los calíper, por ejemplo. El calíper es un instrumento que va a medir diferentes zonas específicas del cuerpo, como por ejemplo el dorsal ancho, el tríceps, el bíceps, y de acuerdo a la medida que sale en ese instrumento, nosotros podemos determinar qué cantidad de grasa tiene esa persona. Pero muchas veces los calipers son usados más bien por la gente que hace los personal training, que hacen ejercicio en los gimnasios. También existen los impedianciómetros, que son medidores que miden la cantidad de grasa y de líquido que nosotros tenemos en el cuerpo. Existen unas pesas que hacen eso, ¿ya? Donde yo me subo a esa pesa y eso me permite determinar cuánta grasa tengo en ese cuerpo. Ahora es importante que esa pesa también nosotros tengamos la posibilidad de hacer la medición entre las piernas y los brazos, porque si no nos está midiendo la mitad. Si no tiene esa opción, sino que solamente tú te subes a la pesa, se duplica por 2 esa medida para poder saber lo que tiene mi cuerpo completo. Ya eso es importante también tenerlo claro. Gracias, Pamelita, por decir que es un agrado escucharme. Bueno, entonces, determinando el índice de masa corporal es como lo más fácil. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal es un cálculo que se hace dividiendo el peso de la persona por la estatura al cuadrado. Por ejemplo, si yo mido 1,50 m, es 1,50 m por 1,50 m y ese factor que va a salir tiene que dividir el peso. Y de acuerdo a eso yo voy a tener que si ese promedio me da sobre 30, es una persona que necesita un apoyo mayor y no solamente el tratamiento estético, sino que voy a necesitar médico, voy a necesitar nutricionista, porque estoy ante una persona que tiene algún tipo o algún grado de obesidad. La obesidad es una enfermedad. Por eso es que puede llevar incluso a la muerte. Por eso se habla de obesidad mórbida, cuando la obesidad provoca enfermedades importantes. Nosotros en general las esteticistas trabajamos con personas que tienen algún tipo de sobrepeso. Espérenme, que están ahí, sí, lo saqué. Descartar. Ay, es que me está entrando una llamada. Ahí sí, ya. Lo que pasa es que, bueno, entró una llamada. Ya, y por eso nos sacó un poquitito del espacio, pero vamos a seguir. Entonces, lo primero es determinar si el índice de masa corporal está dentro de los parámetros que yo puedo atender. Nosotros trabajamos con gente que tiene sobrepeso y con personas que tienen un índice de masa corporal menor a 30, ¿ya?
Cuando ya hemos determinado eso que es importante, lo segundo es determinar cuál es el problema que tiene y dónde lo tiene y si está acompañado de alguna otra alteración. Por ejemplo, tenemos liposdistrofia, que es desarmonía de las formas, que puede tener diferentes ubicaciones. Por ejemplo, el Toby y la Lulú tenía una lipodistrofia que se considera androide, que tenía mucha guatita y las piernas bien delgaditas. Cuando las personas son como la Yayita de Condorito, tienen una lipodistrofia que es genoide o ginecoide y que en ese caso es el tipo de lipodistrofia que se da mucho acá en los países latinos, que somos mujeres que tenemos mucha cadera y muslos bien gorditos, ¿ya? Y por supuesto que hay gente que tiene una lipodistrofia generalizada, que tienen que en proporción se les ve la cabeza como muy pequeña con respecto al cuerpo. Entonces, nosotros vamos a determinar dónde está ubicada esa grasa, si estamos con un índice de masa corporal que podemos atender, y lo siguiente es saber si ese aumento de grasa corresponde a un aumento que la persona tiene desde pequeño o si es un aumento que se ha dado ya más de adulto. Y ahí entonces nosotros determinamos que existen dos tipos de problemáticas, uno que es hipertrófica y la otra que es hiperplásica. Cuando es hiperplásica, quiere decir que tiene mayor cantidad de células grasas y por supuesto esa persona que tiene una lipodistrofia hiperplásica va a ser mucho más difícil de trabajar que una persona que tiene una lipodistrofia hipertrófica. Cuando yo la tengo hipertrófica quiere decir que estoy comiendo más de lo que debería y por lo tanto si yo dejo de comer tanta cantidad puedo adelgazar más fácilmente. Entonces nosotros cuando tenemos un cliente o ustedes cuando se van a hacer un tratamiento, si ustedes han sido siempre gorditos desde pequeños, obviamente que les va a costar mucho más lograr tener el cuerpo armónico que ustedes sueñan. Si ustedes son esteticistas y van a atender a una persona, tienen que hacer una buena anamnesis y determinar desde cuándo esa persona está con el problema del aumento de la grasa. Si es algo que ha pasado por algún evento, por ejemplo, después del último embarazo o engordé en la adolescencia, yo tengo que determinar porque es muy probable que si yo engordé en la adolescencia, estoy ante una lipodistrofia que se considera hiperplásica. Pero en cambio, si yo estoy gordita después de mi último embarazo y siempre fui flaca, estoy ante una lipodistrofia que es hipertrófica por aumento del tamaño de los adipocitos. Determinando eso, vamos a poder saber si nuestro tratamiento va a ser más o menos largo. Y después también vamos a ver si ese tratamiento está de acuerdo a la ubicación, si está en el abdomen, va a ser un resultado mucho más rápido. Tengo una pregunta y que dice, ¿el tratamiento con la tecnología, aún no siendo esteticista, se puede usar siendo que para reducirse? No entiendo, Camila, tu pregunta porque está como cortada, pero no te preocupes, yo la voy a leer después que termine el taller, este pequeño taller o esta pequeña Facebook Live, y ahí te contesto directamente a tu correo, no te preocupes, ¿ya? Para que así no perdamos el hilo, porque por ahí alguien comentó que había sido muy plano el video anterior, así que no lo quiero hacer plano, no voy a terminar de leer toda la pregunta porque además no está cortada. Y por lo tanto, vamos a seguir con la materia. Entonces, estamos ante una persona que puede ser una persona que tiene un exceso de grasa hipertrófica o hiperplásica, que puede tener una ubicación genoide o androide o generalizada, y ya eso nos va a dar varios parámetros y estamos bajo un índice de masa corporal menor a 30. Todos esos parámetros son muy importantes para yo determinar el tratamiento que le voy a hacer a esa persona. Y aquí viene la elección del producto cosmético. Muchas veces las personas eligen productos cosméticos que tienen algas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las algas son productivas y están muy bien, pero hay que tener claro que acá en Chile hay muchas personas que tienen alergia al yodo que contienen las algas, entonces hay que primero hacer una prueba de tolerancia, ¿ya? Si ustedes son muy alérgicas a muchas cosas, como por ejemplo alergia al polen o alergias estacionales o alergias a los ácaros de los animales, tienen que tener cuidado porque también pueden presentar algún tipo de alergia también
a las algas. Hay mucha gente que es alérgica a las algas, específicamente al yodo que ellas contienen. Entonces, ahí nosotros tendríamos que elegir otro principio activo, como por ejemplo algún principio activo que sea con cafeína, la teofilina, la teobromina, son todos elementos que vienen de las xantinas. Y las xantinas son un excelente producto reductivo que no tiene la problemática del yodo. Ya es un producto que va a estimular el metabolismo de los lípidos y va a ayudar a que se produzca ese fenómeno que se llama lipólisis. La lipólisis es cuando yo destruyo la grasa. Nosotros podemos destruir la grasa cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. Cuando yo hago ejercicio, fortalezco la musculatura y al fortalecer la musculatura y al usar esa musculatura necesita una energía que la saca justamente de esa grasa que yo tengo acumulada y por eso el ejercicio funciona muy bien. Y es por eso que es muy bueno cuando yo hago un tratamiento reductor tratar de hacer algún tipo de actividad física, por ejemplo, caminar un poco más, hacer algunos ejercicios básicos. Tampoco se trata de que ustedes se metan al gimnasio y entrenen 3 horas diarias, no es la idea tampoco, sino que la idea es hacer algo de actividad para que así gastemos mayormente esa grasa que se está acumulando en esas zonas donde no nos gusta. Otro de los factores importantes cuando yo hago un tratamiento es la edad. Lamentablemente, después de los 50 años nos cuesta mucho más gastar la grasa. Ya la verdad es que es súper difícil bajar de peso después de los 50 años y sobre todo bajar de peso después que tenemos ya la menopausia. Las mujeres con menopausia somos mujeres que nos cuesta muchísimo más porque tenemos un déficit hormonal y ese déficit hormonal evita que podamos perder grasa con tanta facilidad como cuando éramos jóvenes. Muchas veces las mujeres jóvenes hacen un poquitito de dieta y bajan rápidamente de peso. Eso cada vez va siendo más lento en la medida en que nosotros avanzamos. Y también, lamentablemente, esas subidas y bajadas de peso hacen que podamos presentar posteriormente algún grado de flacidez. Y es por eso importante que después de los 35 evitemos el aumento de kilos que nos van a hacer o nos van a tener que hacer un tratamiento reductivo y que por lo tanto nos pueda provocar flacidez. Los masajes también, por supuesto, que son fantásticos para reducir la grasa localizada que tenemos en un cuerpo. ¿Por qué? Porque las esteticistas profesionales lo que hacen es como esculpir un cuerpo. Lo que hacen ellas es, con el masaje, van a hacer un ejercicio con el músculo, van a llegar al músculo, van a fortalecer esa musculatura y por eso es que el músculo va a gastar la grasa que hay alrededor. Por eso es que funcionan muy bien los masajes reductores. Me dicen que hay una pregunta que no puedo ver. La fosfatidilcolina. Sí, la fosfatidilcolina es un excelente principio activo, es muy, muy bueno. La fosfatidilcolina es un producto que va a ayudar mucho a la lipólisis y es importante que después que pones que usas ese principio activo, que haces el masaje, la persona haga algo de actividad física. Es importante que ella haga algo de actividad física o en el caso de que tú seas esteticista, tú haces el masaje y después puedes poner, por ejemplo, un electrofísico. En el caso de que seas una clienta, si te aplicaste ese producto cosmético, tienes que hacer ejercicio porque si no el producto por sí solo no va a lograr ninguna reducción. Y ahí hay varios mitos. Por ejemplo, yo he visto muchas veces en algunos medios que muestran que si yo me pongo una máscara térmica voy a bajar la grasa. La verdad es que eso no es así. La grasa se acumula durante el tiempo en las diferentes células grasas que tenemos en el cuerpo que se llaman adipocitos. Cuando yo toco la piel y está muy fría, esa grasa es una grasa que tiene mucho tiempo. Entonces, cuando yo utilizo un producto calórico, una máscara térmica, un termogel, un producto que provoque calor, lo que yo hago es darle calor a esa grasa y que eso va a ayudar a que yo la pueda movilizar mejor. Pero no significa que esa grasa se va a deshacer y la vamos a perder en forma mágica. Lamentablemente eso no existe, ¿ya? También es muy importante tener claro que cuando nosotros tenemos problemas de aumento de peso, también hay un factor importante y que es manejado por el hipotálamo. Y eso, lamentablemente,
los medios publicitarios lo utilizan muy bien. ¿Por qué? Porque el hipotálamo maneja tres cosas. Lo primero es el apetito. Ya nosotros podemos no tener apetito, pero vemos algo en una revista, en la televisión o en una vitrina que nos llama la atención porque es un aviso de algo que nos parece sumamente atractivo. Justamente es lo que pasa un poco con la comida chatarra, que se ve muy atractiva en el aviso e inmediatamente nos despierta o nos estimula el apetito a nivel del hipotálamo. Y eso los fabricantes de ese tipo de productos lo manejan súper bien. Entonces cuando nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, y sentimos olor a pan amasado, nos da inmediatamente ganas de comer pan. ¿Por qué? Porque ese olor entra al hipotálamo y nos estimula el apetito. Y muchas veces vamos al supermercado cuando han pasado muchas horas en que no hemos comido. Entonces es peor, porque vamos al supermercado y compramos muchas más cosas de las que deberíamos, porque justamente el hipotálamo tiene estimulado el apetito. Ahora, lo segundo que el hipotálamo también maneja es el depósito de grasa, es decir, él determina cuánta grasa yo voy a guardar. Y ese es un problema, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces guardamos grasa cuando no necesitamos guardarla, ¿ya? Es algo absolutamente evolutivo. ¿Por qué? Porque las personas en la antigüedad tenían que guardar grasa porque habían tiempos de hambruna. Ahora, el hipotálamo no entiende que ya no existe la hambruna, al menos en Chile no hay hambruna y por lo tanto yo no necesito guardar tanta grasa y la guarda igual. Y además la guarda también como una forma de proteger, porque la grasa tiene un objetivo en nuestro cuerpo y es proteger nuestras estructuras internas. Entonces muchas veces las mujeres que tenemos cadera ancha es porque estamos protegiendo el útero y estamos protegiendo el útero y estamos protegiendo la zona de los ovarios porque nosotros vamos a tener hijos posteriormente. Entonces por eso tenemos más grasa en esa zona. Generalmente las mujeres que tienen mayor cantidad de grasa en esas zonas también tienen una mayor cantidad de estrógenos, que son las hormonas femeninas. Y por lo tanto, el hipotálamo tiende a guardar grasa ahí porque piensa que nosotros vamos a seguir teniendo hijos. Y muchas veces las mujeres, es decir, no muchas veces, sino que siempre una mujer con menopausia ya no puede tener más hijos, pero el hipotálamo sigue acumulando esa grasa en esa zona, ¿ya? También el hipotálamo maneja lo que es la termogénesis, es decir, la pérdida de calor y la temperatura corporal. Y aquí hay algo bien interesante que la otra vez escuchaba, que unas chicas que eran colombianas, ellas decían que uno debería tener frío, porque cuando uno está abrigado, pierde menos grasa, ¿ya? La verdad es que lo encontré interesante como teoría, habría que probar si realmente eso es así, pero las mujeres que tienen temperatura un poco más baja corporal son más delgadas, ¿ya? Generalmente eso pasa así. Bueno, entonces, teniendo claridad del tipo de lipodistrofia, teniendo claridad de si estamos ante una persona con un índice de masa corporal bajo 30, teniendo claridad de dónde está ubicada la grasa, yo puedo planificar un tratamiento para esa grasa. Y para eso están muy bien dados los masajes. Ahora, hay que tener ojo con los masajes porque los masajes no pueden dejar hematomas, yo ya lo hablé anteriormente, pero muchas veces cuando nosotros tenemos pieles muy delicadas, puede que quede algún hematoma, puede quedar un dedo marcado. Lamentablemente a mí me ha tocado ver que a veces quedan gente con placas de hematomas porque el masaje estuvo mal realizado y eso no es bueno, ¿ya? Así que ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo, la verdad es que hoy día empezamos más tarde, lamento haber empezado más tarde, vamos a tratar de volver al horario normal de las 3:30 el próximo martes. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Las preguntas que quieran me las hacen aquí en este muro. También les recuerdo que pueden ver videos nuestros en Cosmetología Chile, en el YouTube de cosmetologiachile.com. Ahí pueden encontrar videos nuestros que hablan de otras materias también. Suscríbanse a ese canal porque así nos ayudan a seguir creciendo. Y bueno, espero que hayan aprendido hoy día algo, una cosita pequeña, ya siempre es bueno. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes en este mismo canal. Ya un gusto, que estén súper bien. Chao.